Chicos, vamos refrescando un poquito. Entonces, recuerden, busquen el conector. Yo les recomiendo, cuando busquen por esta parte, que es el que los deja aquí, en este de acá, ahí, llegar y descargar. Y ojo, y en Apache, para el servidor, pueden ocupar Champ. Insisto, los que tengan instalado el app-serv o algún otro y no les funciona, no se acuerdan, pueden desinstalarlo y volverlo a instalar. Ojo, respalden su archivo antes de. Y si quieren instalar instálenlo. La diferencia entre uno y otro es que este tiene panel de control y el app-serv creo que no, ¿cierto? No es más que eso. Insisto, este es el panel de control del Champ, donde viene con FileZilla, Mercury y Tomcat, que es el servidor de correo, el servidor de Servlet, y el FileZilla básicamente es para FTP. Es la única diferencia. Nosotros ocupamos estos dos única y exclusivamente porque queremos nuestro PHP MyAdmin, ¿cierto? Para poder trabajar con la conexión a la base de datos. Hasta ahí, insisto, ¿alguna duda, chicos? ¿No? ¿Ninguna? Ya. Perfecto. Entonces, chicos, por favor vayan implementando en la base de datos. Insisto, la base de datos se llama ejemplo y tiene una tabla que se llama alumnos, la cual tiene 1, 2, 3, 4, 5 campos, un ID que es de tipo numérico, autoincremental y primary key, un nombre que es un varchar de 50, un apellido que es un varchar de 50, una edad que es un entero de 3, es decir, no conozco a nadie que tenga más de hasta los 120 años, llegarán los más longevos, y una fecha de nacimiento. Ojo, la fecha de nacimiento por el momento la vamos a dejar como un varchar, ¿ya? Hasta que veamos el tema de cómo hacer el formato en cómo se llama, dentro de los cajones de texto, o aprendamos a ocupar algún tipo de cajón de texto de tipo date, ¿ya? Pero por mientras, solo eso. ¿Estamos, chicos? Vayan terminando, por favor, para que veamos el ejemplo de cómo conectar la base de datos con esto. Vamos, ya, suponiendo que ya tienen todo esto listo y eso es la base de datos. ¿Por qué? ¿Cuál es la gracia de tener la base de datos hecha? Para poder trabajar ya de frente un poquito más ordenado y holgado en nuestra base de datos. Primero, nos vamos a nuestro aquí, a nuestro NetBeans, y vamos a empezar un proyecto desde cero. Proyecto en blanco, Java Application, nombre, ejemplo, database 01, ¿ya? Finish, y nos va a generar los campos que correspondan. Voy a agrandar un poquito esto, pero aquí hasta el momento no vamos a hacer mucho. ¿Qué es lo que vamos a agregar? Ojo, voy a crear una clase. Por favor, presta atención. Voy a crear una clase de conexión. Pero antes de hacer cualquier cosa, nosotros lo primero que tenemos que hacer, sabiendo que vamos a trabajar con bases de datos, ya, lo primero que tenemos que hacer es agregar, ojo, agregar la librería. O sea, yo me voy aquí donde dice librería, botón derecho, la librería, recuerdo que le dije que la descargaran, ¿cierto? Entonces me voy a donde dice add folder, ¿ya? Selecciono y veo dónde está. Para mí, particularmente, acá no está, si no me equivoco lo tengo en el escritorio, donde dice NetBeans de ejemplo, aquí está. Y aquí dice MySQL Connector Java 5.1.23 bin. Y tengo mi archivo de conexión y simplemente le coloco abrir y fíjense que me lo agrega. ¿Ya? Aquí donde dice, insisto, voy nuevamente, donde dice library, botón derecho, add y al folder, busco donde tengo el archivo de conexión, lo selecciono y al ponerle abrir lo agrego y me aparece acá. Si se fijan, nos aparecen todos las excepciones y librerías que vamos a necesitar para conectarse. ¿Estamos? ¿Dudas hasta ahí, chicos? ¿Consultas?
Entonces, chicos, por favor, silencio. Entonces, ya teniendo nuestro archivo agregado, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que nosotros vamos a hacer es crear un archivo de conexión. ¿Por qué es tan importante? Porque aquí vamos a testear y vamos a ver si es que esta cuestión está funcionando o no. ¿Ya? Entonces, me voy acá donde dice al ejemplo. Fíjense, a donde tengo el principal, a donde tengo mi main. En ese package yo agrego una nueva Java class, la cual se va a llamar, creo que ahí está, conexión. ¿Ya? Y la creo y tengo mi archivo de conexión en blanco. Déjenme agrandar un poquito esta cosa y minimizar esto para que se vea mejor. Hasta ahí no creo que haya inconveniente, chicos, ¿cierto? Ya tenemos nuestra conexión hecha. O sea, tenemos nuestra clase con la cual vamos a jugar para conectarnos. Nosotros vamos a ocupar y vamos a trabajar con varias cosas de la conexión. Y aquí es donde tenemos que entrar a hilar un poquito fino para poder trabajar. Por favor, presten atención, chicos. Y empezamos con, voy a sacar esto de acá para que tengamos más espacio visual. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es generar ciertos archivos, o digo, disculpen, no ciertos archivos, generar ciertos atributos los cuales vamos a ocupar, ¿ya? Si no me equivoco, me equivoqué con una T de más. Y esto me va a alegar porque... ¿Por qué me está alegando? Aparte de eso, tiene toda la razón. Gracias. Me equivoqué. Y aquí me va a alegar porque me falta la importación. ¿Ya? Ya, entonces, silencio, por favor. ¿Ya? Lo primero que se genera básicamente es un objeto de tipo conexión, el cual está solamente con la primera parte de la instanciación. No lo hemos instanciado por completo. ¿Ya? Además, vamos a instanciar o vamos a dejar declarado si no me equivoco, ahí está, ya, un objeto previamente instanciado de tipo resource. ¿Ya? Creo que me falta una T. Ahí sí. Porque me falta, tengo un resource. ¿Qué es lo que es el resource? Donde yo, el archivo contenedor que yo voy a tener de vuelta cuando llame a una consulta de base de datos. ¿Ya? Tenemos entonces conexión, el resource. Y nos va a faltar, ojo, nos va a faltar uno que vamos a empezar a declarar aquí, que se llama, o mejor dicho, no que se llame, que es de tipo statement. ¿Ya? ¿Qué es lo que son de tipo statement? Básicamente son objetos los cuales sirven para qué, para declarar instrucciones las cuales queremos que se ejecuten. ¿Ya? Por eso yo le llamo instruct. Con conexión RS viene siendo mi result set, ¿ya? Aquí. Y instruct va a ser donde yo voy a pasarle las instrucciones, que es de tipo statement,
en el cual yo quiero que después esas instrucciones se pasen a la base de datos para que se ejecuten, ¿ya? Y vamos a declarar, aparte de eso, un par de atributos abajo, los cuales los voy a declarar incluso de tipo static. Deme un segundo. ¿Qué es lo que vamos a declarar? Insisto, ¿qué es lo que es la IP? Básicamente, ¿dónde está nuestro servidor? Obviamente estoy repitiendo un poco. La IP, ¿dónde está nuestro servidor? ¿Dónde está nuestro servidor? Para este caso, localhost, ¿cierto? Después nos estaría faltando nuestra base de datos. O sea, dejémoslo como database. ¿Cómo se llama nuestra base de datos? Para este caso, ejemplo 01, ¿cierto? Como lo vimos en aquí, ejemplo 01. O sea, ejemplo 01. Después vamos al usuario o user. ¿Cómo se llama el usuario que tenemos para esta base de datos? ¿Cierto? Y además nos estaría faltando la password, ¿cierto? Que para el caso mío está en blanco. Obviamente cada uno coloca la que le corresponda a su base de datos, ¿cierto? Ojo aquí, ¿por qué lo estamos haciendo de esta manera? Porque estos datos después, si nosotros queremos cambiarnos de PC o queremos movernos para otra parte, simplemente cambiamos estos datos dependiendo de la base de datos que estemos llamando, ¿ya? Porque ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Básicamente componer esta cosa. ¿Y cuándo la componemos? O cuando nosotros ejecutamos esta composición, cuando creamos o instanciamos esta clase. O sea, nosotros vamos a ocupar literalmente el constructor de esto. O sea, insert into constructor. Fíjense, yo voy a llamar a este constructor y aquí cuando yo construya, o sea, cuando yo ejecute este archivo, en el constructor yo voy a hacer que se instancie. Y aquí esta parte necesito, por favor, de la mayor concentración posible. ¿Por qué? Porque aquí es donde pasan las cosas importantes. Después agregamos el catch por mientras el try. Y me va a alegar por los errores y nosotros deberíamos tener algún tipo de SQL exception, cierto, que lo vamos a dejar en listo. Obviamente está alegando por el catch porque aún no hemos declarado ninguna instrucción de tipo SQL, cierto, pero aquí es donde empieza, digámoslo, de manera más formal a definirse. Lo primero es class for name, ¿cierto? En donde yo digo qué driver voy a ocupar. Si ustedes se fijan, aquí yo coloco una de las instrucciones que ya existe. Para este caso, org.gdt.mm.mysql.driver y fíjense que aquí está, yo estoy llamando, ¿y a quién estoy llamando? Para que se vayan dando cuenta, estoy llamando, ahí está pedido. ¿Se fijan? Estoy definiendo cuál va a ser la base de datos que voy a ocupar, o cuál de todas las librerías que pasé, cuál es el que voy a ocupar. Yo voy a ocupar este org.gjt, ¿cierto? .mn.mysql.driver, ¿ya?
Con eso, ¿qué es lo que estoy diciendo? Yo le estoy diciendo qué driver voy a ocupar. Si se fijan, está subrayado con rojo. ¿Y qué es lo que me está alegando? Me está diciendo que tengo que agregar un true exception para la excepción. Es lo único que me está reclamando, nada más. ¿Se entiende? Yo con eso acabo de definir qué parte del driver voy a ocupar y qué clase voy a ocupar particularmente. ¿Ya? Después de eso, termino de instanciar mi conexión, o sea, hago con, va a ser igual a driver manager, ¿se entiende? O el administrador de driver, ¿cierto? Que va a extraer la conexión, o sea, va a ser un get connection, y aquí es donde empieza a jugar un poquito la composición de esto. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que en COM voy a dejar el manejador de la conexión, voy a extraer la conexión, y la conexión de dónde viene, y aquí la parte compleja. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir, por ejemplo, que esta cuestión que va a ser un, voy a cerrarlo ahí para que no haya problema, y yo voy a decirle que va a ser un JDDC, pero dentro de todo esto dentro de las comillas, ¿ya? .jdc 2.mysql, ¿ya? 2./ ya, ahí yo estoy, y fíjense que ahí yo recién estoy componiendo esto, porque ¿qué es lo primero que viene con esto? Yo lo primero que estoy definiendo es que voy a hacer una conexión con JDBC a MySQL, y lo primero que tengo que decirle es a dónde voy a conectarme. Ahí voy a conectarme, ¿cierto? A la IP, ¿cierto? Nosotros podemos decir que es localhost, o podríamos decir que puede ser 127.0.0.1, ¿cierto? Básicamente es lo mismo. En algún puerto. ¿En qué puerto trabaja MySQL? No, 3306, aquí está clarito, 3306 puerto. O sea, yo le digo la IP 2.3306 y le doy un puerto para decir que trabaja en ese puerto. ¿Ya? Hasta ahí, ¿me van siguiendo? Después de eso, yo cierro con un slash, y tengo que pasar, después del slash, tengo que concatenarle otra cosa. Después de eso, yo le concateno la base de datos con la que voy a trabajar. O sea, más, ¿cuál es mi base de datos? DB, ¿cierto? Le concateno DB. ¿Se entiende? Y ahí tengo la primera parte de la conexión. Fíjense, yo digo que me voy a conectar a esa base de datos en ese puerto, es decir, a este servidor de base de datos en ese puerto, a esa base de datos particular. Después yo le paso dos parámetros más aparte. Uno es el, y el otro la password. ¿Y qué es lo que me está alegando ahora? Tenía que hacerle un casting, ¿ya? Y lo único que me estaba molestando, fíjense, lo único que me estaba molestando era que me dijera que él le hiciera un casting para el archivo de conexión. Y con eso tengo la primera parte de la conexión. Voy a achicarlo un poco para que se vea completo. ¿Se entiende? Y ahí lo único que estamos haciendo, insisto, es el casting de la conexión, nada más que eso. ¿Ya? Hasta ahí ningún inconveniente, ¿cierto? Voy a agrandar nuevamente esto un poquito para que sigamos con la parte que nos falta, que todavía no hemos terminado, ¿cierto? Yo aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Si esto funciona, si llegamos hasta aquí, hasta esta parte,
quiere decir que nuestra conexión es exitosa. ¿Se entiende? Es decir, hasta ahí quiere decir que nosotros realmente nos conectamos a la base de datos. ¿Se entiende? Entonces yo lo que hago es un justo ahí no era abajo. Aquí le coloco conexión exitosa. ¿Para qué? Para mostrar por consola por lo menos que esta cuestión está funcionando. ¿Ya? Hasta ahí no creo que haya inconveniente, ¿cierto? O sea, si yo me voy a esta parte que es el principal, ¿cierto? Voy a agrandar un poquito esta cuestión para que se vea y voy a hacer una instanciación anónima. ¿Ya? O sea, voy a decir new conexión, ¿cierto? Paréntesis, paréntesis, punto y coma. Me está alegando por true exception. Listo. Si yo solamente lo ejecuto, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a ejecutar automáticamente el constructor y me va a decir si es que se conecta o no se conecta, ¿cierto? Según mi servidor de Champ, tengo arriba el servicio. Si voy acá, tengo arriba el servicio. Así que si lo echo a andar aquí, o sea, botón derecho, run file, se conectó. ¿Se entiende? Eso es la primera señal de que esta cuestión va bien encaminada. Dejémosla ahí por mientras, trabajen en eso y vamos viendo cómo termina. Ya, entonces retomando para que esta cuestión funcione de mejor manera. Para insertar un nuevo registro, yo lo primero que tengo que hacer es saber la sentencia, ¿cierto? Como no somos expertos en base de datos, o este ramo no apela a que ustedes sean DBA, ¿cierto? Yo lo que voy a hacer, insisto, voy a Dice Alumnos, insertar y coloco valores. Por ejemplo, vamos a dejar en blanco ese. ¿Se entiende? Lo ocupa nomás. Es decir, el ID, si yo lo dejo en blanco, pesca el último que tiene autoincremental y sigue con el siguiente. No. Poner un número dentro del varchar lo toma como un carácter. Si coloco una letra dentro de un numérico, me va a alegar, ¿ya? Entonces, estando ahí, yo inserto, ¿cierto? Hasta ahí, inserto y me entrega, y la gracia que tiene esto es que me entrega la sentencia SQL o la sentencia para MySQL para yo llegar, copiar y solamente reemplazar los valores. ¿Qué valores reemplazo? Los valores que están ahí por los valores que yo puedo obtener desde, por ejemplo, un formulario de Java y hacer la instrucción. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente ejecutando una instrucción. Veámoslo, ojo, lo vamos a ver de manera manual. ¿A qué me refiero de manera manual? Vamos a crear una clase, ¿se entiende? Vamos a crear una clase y le vamos a pasar los valores. Y después lo vamos a hacer con un formulario para que vean cómo se hace el insertar con un formulario. ¿Estamos? Primero, entonces ya tenemos nuestro insert a esta tabla. Lo voy a copiar y me voy de vuelta acá, ¿cierto? Yo voy a crear, ojo, insisto, chicos, por favor silencio. ¿Qué es lo que voy a crear aquí? Yo voy a crear un método que se va a llamar, este va a ser public void ejecuta, ¿ya? Y este va a recibir solamente un string. Hasta ahí. ¿A alguien le faltó me faltó el nombre, gracias. Me faltó el nombre del string que voy a recibir, que se va a llamar SQL, y listo. Ahí tengo, yo le voy a pasar una instrucción a esto desde otro método, ¿ya? Yo desde otro método le voy a pasar un valor a esta cuestión.
Y esta cuestión, ¿qué es lo que va a hacer? Ojo, fíjense, acá arriba me faltó algo que tengo que declarar y tiene que estar declarado o tiene que estar operativo cuando yo ejecuto esta cuestión, que es si no me equivoco se llama instruct, creo que le puse así, instruct, ¿sí? ¿Cierto? Ese va a ser igual a con punto create statement. ¿Dónde está? Create statement, listo, punto y coma, puesto que falta el casting, listo, solucionado. Ya tengo yo tengo el que ejecuta las instrucciones listas. Entonces yo, ¿qué es lo que voy a hacer acá abajo cuando le pase el SQL? Yo lo único que voy a hacer es meterlo dentro de un try y decirle así de simple, ejecúteme la instrucción que le estoy pasando. ¿Se entiende? Obviamente esta cuestión, que es lo que me falta, el throw exception, además del catch del SQL, ¿cierto? Del SQL exception. Y, cosa que me estaba faltando, que no había hecho acá arriba también, mil disculpas. Voy a mostrar el error y acá abajo también voy a hacer lo mismo. En caso de que haya un error, mostrar el error para saber qué cosa está pasando, ¿cierto? Y con eso sería, si se fijan, no es mucha ciencia. Yo les voy a pedir que ejecute esa instrucción. ¿Cuál es el pero de ejecutar esa instrucción? Que yo esa instrucción tengo que componerla y mandarla de alguna parte. ¿Ya? Ahora, de dónde yo ejecute y dónde mande esa cuestión, yo lo voy a hacer de otro lado. Para eso vamos a crear, lo hacemos con un formulario al tiro, chico, solamente que ingrese, nada más. ¿Ya? Bien, entonces vamos al proyecto, ¿ya? Pues un poquito me dijeron todo eso, ¿cierto? No es más que eso, son todas esas líneas. Entonces, ahora vamos y creamos, por favor chicos, silencio. Voy a crear un nuevo, vamos a crear un JFrameForm nomás, ¿ya? Para no pelear haciendo menú y cosas por el estilo, solamente un JFrameForm para que vean cómo funciona. Este va a ser registro, ¿ya? Me arma y vamos tirándole elementos al formulario. Primero la paletita. ¿Cuántos campos tenemos para llenar? En estricto rigor son 5, pero nosotros vamos a utilizar solo 4. ¿Por qué? Porque el ID es autoincremental. ¿Ya? Entonces, agregamos 4 labels. 1, 2, 3, 4 text field. 1, 2, 3, 4. Y vamos dimensionando, dejando esta cosa un poquito más ordenada. Ahí le cambiamos los nombres, ¿ya? Vamos viendo la base que tenemos en nuestra base de datos para ver qué datos tenemos que ingresar. Nombre, apellido, edad y fecha de nacimiento, ¿cierto? O sea, nos vamos acá. Entonces vamos y le colocamos
nombre, edad, fecha de nacimiento, blanqueamos los text fields, ¿cierto? Y le damos nombre a los text fields, que este va a ser tfnom, tfap, tf edad, tf nacimiento. ¿Ya? Tenemos nuestro formulario, nos estaría faltando solamente el botón, ¿cierto? Un botón. Listo. Después le vamos a cambiar el nombre, se vaya, este le vamos a hablar. Guardar. ptn guardar. ¿Listo? Hasta ahí no creo que sea muy difícil lo que hemos hecho, ¿cierto? Hemos creado un formulario, nada más. Entonces, una vez que tenemos hecho el formulario, vamos a la acción del botón, ¿cierto? Nos vamos a la acción del botón. ¿A dónde quedó? Ahí. Agrandamos un poquito esta cosa para que... Y lo único que tendríamos que hacer acá es primero instanciar la conexión, ¿cierto? O sea, conexión digamos con cn va a ser igual a new conexión, ¿cierto? Paréntesis, punto y coma, y trouble session. Gracias, el try catch. Sí, está llegando por el try catch, pero insisto, fin, ahí está. Hemos hecho la primera parte. ¿Qué nos estaría faltando? Algo que hicimos al comienzo que tenemos que componer, y es un string. Obviamente no vamos a hacer nada, y como está dentro del try catch no vamos a hacer nada así que la conexión no funciona, que se va a llamar SQL, la cual va a estar, no digamos que en blanco, pero va a estar más o menos en blanco por el momento. ¿Por qué? Porque esta cuestión, básicamente lo que vamos a hacer es copiarle cochinamente todo lo que acabamos de traer de nuestro insert. Nosotros vamos a insertar en el alumno, ¿cierto? Y nuestro primer campo va a estar en nulo. Nosotros acá es donde tenemos que reemplazar nuestros valores que vienen ¿desde dónde? Desde nuestro text field. El resto queda todo igual, ¿cierto? Si se fijan, nombre, incluso, ojo, podríamos estar limpiarlo para que quede un poquito más sano, quitándole estas como comillas que tiene, que parecen apóstrofe incluso. Podríamos quitárselas sin ningún problema. No va a generar ningún inconveniente, insisto. El dejarlas, si las dejan todas, si las eliminan todas. ¿Estamos? Hasta ahí tenemos el insert, ¿cierto? Es más, hasta el value no hay ningún problema, pero aquí ya empezamos a hilar fino. Es decir, ahí aprieto enter y si se fijan automáticamente me coloca un símbolo más, porque lo va a concatenar, ¿ya? Pero ¿qué es lo que va a concatenar aquí? Va a concatenar lo que tenemos en nuestro cajón de texto. Tenemos nombre, ¿cierto? Es decir, concatenamos eso más, ¿cuál es el nombre? tf
nom, ¿cierto? Punto getText, ¿cierto? Y eso se lo concatenamos, ojo, ahí. Fíjense que acá quedó la otra coma. ¿Se entiende? Yo lo que tengo que lograr es que quede compuesto con los nombres entre comillas, con estas comillas. Voy a hacer un enter aquí para que se den cuenta de qué es lo que estoy haciendo. Hice el enter del value, fíjense. El primero y el primer valor es nulo, ¿cierto? El siguiente valor, para que se den cuenta completo, es la comilla, el nombre y cierre comilla. ¿Se entiende? Tenemos que componerlo con estas dos comillas, tal cual está acá, con el nombre al medio. Por eso va esa comilla ahí. Y está acá. Coma, el siguiente elemento. El siguiente elemento, ¿cuál es? Apellido, ¿cierto? O sea, aquí yo coloco, dejo una coma ahí, textfield, apellido, ¿cierto? ape, punto, getText, y lo concateno a la comilla que me falta. Después, ¿cuál es el que viene? Edad, ¿cierto? Enter, y le coloco tf, edad, punto, getText, y lo concateno nuevamente al texto que me falta. Y aquí me estaría faltando el último, que vendría siendo textfield nacimiento punto getText, ¿cierto? Y el símbolo más. Si se fijan, he concatenado todos los valores, todos. He concatenado, insisto, todos los valores, y con eso, ojo, nombre, apellido. Si esto yo lo llego y lo imprimo, ojo, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer con él ahora? Voy a mostrar mi sentencia que dice SQL. ¿Ya? O sea, por consola, ¿qué es lo, si yo ejecuto este botón, qué es lo que debería pasar? Lo primero es que me diga que la conexión es exitosa, y lo segundo es que me muestre mi string de conexión completo. ¿Se entiende? Ejecutémoslo y veamos cómo anda el asuntito. Obviamente yo voy a ejecutar el formulario, ¿cierto? Insert run file, y aquí apareció mi formulario. Fíjense, voy a dejarlo por ahí. Si a esta cuestión le coloco valor 1, ¿esta cuestión va a insertar el campo? No lo va a insertar. ¿Por qué? Porque nosotros actualmente aquí lo único que hicimos fue componer la consulta y llamar a la conexión, pero jamás le pasamos el string para que se ejecutara, ¿cierto? Entonces vamos por el output y nuestra salida ha sido Mincho. Fíjense que dice conexión exitosa y me entrega los valores, como les decía yo, entre comillas. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Que nuestros valores queden listos para ser insertados. O sea, yo pesco este archivo de conexión o esta string, este string que es un insert en SQL, y se lo paso a quién. ¿A quién se lo paso? No se lo paso a la base de datos. Si bien la base de datos es la que va a recibir esto al final, nosotros ¿a quién se lo pasamos? Se lo paso a conexión a la instrucción ejecuta. Este es el encargado de pasárselo a este elemento, que es el que se lo pasa a la base de datos. ¿Se entiende? O sea, como yo ya aquí en el registro tengo esto, yo lo único que tendría que hacer es cn punto ejecuta, ¿de qué instrucción? Del SQL. Ahora, ¿qué me está alegando?
me está alegando que me faltaba que se le agregara el cache. ¿Listo? Y ahora me está alegando que lo reemplazo por un multicache y listo, queda más hermoso. ¿Ya? Queda más ordenadito, tengo más de una excepción y esto se va a ejecutar en este orden. Primero llamo la conexión. Si esta se ejecuta, compongo la consulta como la acabo de componer. Y después de eso, la muestro. Y después de eso, ejecuto la consulta. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí, chicos? Entonces, primero vamos a echar a correr este. Y vamos a pasarle datos que no tenga. El nombre, edad 12, y este como es texto, guardar. Se conectó, me lo mostró y debería, ojo, debería aquí en mi base de datos aparecer el DDD como dato de esto. Así que yo me voy a examinar y debería ser el último elemento ingresado. Ahí está. ¿Se fijan? Acabo de ingresarlo, no tengo más elementos. ¿Se entiende? Hasta ahí. ¿Alguna duda, señoritas, señores? ¿Qué fue el último que hizo en el Vamos viendo. Lo último que hice en NetBeans. Esto es todo lo que hice, no he hecho nada. Continuando con este cachureo, nosotros ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la función para cargar esto desde la base de datos a una tabla o un JTable, ¿ya? Entonces, empezamos con hacer un JTable, vamos a hacer un digámoslo, otro JFrameForm, ¿ya? Este debe llamar muestra, ¿ya? Y este le vamos a agregar un JTable, no nada más, nada de otro mundo. Está un table. Dejémoslo ahí. Cambiémosle el nombre de la tabla, se llama JTB, listo, ¿ya? Y nos vamos al código de este asunto. Y aquí debajito de esto vamos a debajito del disculpen, déjame ampliarlo, está achicando mucho. Debajito de nuestro constructor vamos a hacer un método para la carga o para mostrar. Public void ver, se va a llamar ver, ¿ya? El cual no recibe ningún parámetro, ¿ya? ¿Ya? ¿Cierto? Se va a llamar ver, el cual no recibe ningún parámetro. Nosotros, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? De este vamos a llamar, pero ¿cuál es el pero? ¿A dónde vamos a llamar? Nosotros tenemos en nuestro archivo de conexión, ojo, en nuestro archivo de conexión, ¿dónde está? Conexión, tenemos solamente un ejecuta, el cual no nos está devolviendo nada. Necesitamos, ojo, necesitamos para esto uno que nos permita, ojo, que nos permita devolver un valor. Para eso, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacer ¿cómo se llama? Un método que ejecute consultas y que devuelva results, ¿ya? O sea, public result set, ¿cierto? Consultas paréntesis, punto y coma, ¿cierto? Obviamente me está reclamando porque todavía no tengo un resultado de vuelta, pero para eso vamos a ocupar lo que ya declaramos de arriba, que es el RS, que es básicamente nuestro result set. RS
va a ser igual a instruct.execute, pero aquí, ojo, el execute que ocupamos arriba no es igual al de acá abajo. Al de acá abajo debería ser un execute QWERTY, si no me equivoco. Ahí está, este mismo que está ahí, este. ¿De qué? De básicamente de una consulta que nos llame los valores. Para este caso la vamos a pasar completa. Entonces, ojo, ¿qué es lo que vamos a colocar acá? La consulta. La consulta la vamos a escribir nosotros a mano. Es decir, no escribirla literalmente a mano, pero nosotros vamos a pasarle una consulta. ¿Qué consulta? Para eso nos vamos a ir acá y vamos a seleccionar tal cual es. Nosotros necesitamos saber eso, ¿cierto? Mostrar los valores que ya hay. Así que yo me voy ahora a mí, aquí, y la pego. Lo único que le saco es esas comillas que están ahí, y con eso ya tengo mi consulta hecha. ¿Qué me está reclamando? Me está reclamando algo todavía. Para empezar, el true exception, ¿ya? Y obviamente que tengo que devolver fin que tiene que haber una devuelta de ese RS, o sea, yo voy a retornar ese valor. ¿Se entiende? Esto es un result set, me va a devolver, fíjense, y la diferencia es con el de arriba. Voy a subir un poquito, que el de arriba es execute, ese no retorna valor de vuelta, pero el execute QWERTY sí, ese me trae un valor de vuelta, dice que voy a retornar valores. ¿Se entiende? Por ese, su resultado lo guardo en el result set y lo devuelvo a quien lo pida, obviamente, ¿cierto? O sea, yo cuando llame a este consulta va a ejecutar eso. A lo mejor podría, si yo quisiera, podría pasarle una consulta y que me devolviera lo que yo quisiera. También es una alternativa. Pero nos vamos aquí donde dice muestra, ¿cierto? Y aquí ya empezamos a trabajar un poco más fino, porque ya tenemos a quien llamar para que nos lleguen otros datos, ¿cierto? O sea, como ya tengo una consulta, yo lo primero que tengo que empezar a definir, ¿qué son? Creo que ahí estamos. Y ahí sí. En donde aquí va el ya. Entonces, lo primero es colocarle, como ya habíamos visto, lo primero es colocarle las cabeceras. Estamos definiendo las cabeceras, ¿cierto? Entonces, tenemos el ID. Lo siguiente va a ser gracias. Apellido, ¿cierto? Fecha de nacimiento, ¿cierto? Lo primero que hacemos es definir nuestras cabeceras. Nada nuevo bajo el sol, ya habíamos visto cómo hacer una, o cómo rellenar una tabla y cómo darle los valores, ¿cierto? Lo siguiente es definir los datos, ¿cierto? En donde yo digo que van a ser de ese tipo y básicamente los seteo en blanco, ¿cierto? Tengo cabecera y tengo los datos. Después, ¿qué es lo que me falta definir? El default table model, ¿cierto? Para definir y construir el elemento. O sea, yo hago después de esto default table model, ¿cierto?
hago el default table model. ¿Cómo se va a llamar? Modelo, el cual va a ser igual a ¿qué? Al new default Entonces definimos el default table model, ¿cierto? Y que deberíamos estarle pasando dos objetos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los objetos? Entonces el default table model, por favor silencio, lo primero que entregamos son los datos, ¿cierto? Y después, coma, las cabeceras, ¿cierto? Sí, van al revés. Entonces, ya con eso tenemos definido dónde vamos a dejar nuestros datos, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que nos estaría faltando? Dentro del try, nosotros tenemos que generar, ojo, llamar a nuestro elemento para que nos traiga la consulta de vuelta. ¿Ya? O sea, yo hago try, abro y cierro elemento, y acá adentro yo voy a llamar, o sea, voy a hacer un elemento de tipo resultSet, ¿ya? Para recorrerlo. O sea, digo result set, que se va a llamar res, que va a ser igual a, ojo, si no me equivoco me estaría faltando crear algo. Antes de esto, mil disculpas, antes de esto tengo que generar la conexión, cosa que no he hecho. Conexión cn va a ser igual a new conexión, paréntesis, paréntesis, punto y coma, ¿cierto? Faltó la n, disculpen. Y ahora sí, ¿qué está alegando? Un true exception, sí, el true, ¿cierto? Me está alegando por la falta de eso. Y ahora yo con esto pesco cn punto, ¿a cuál debería llamar? ¿Cómo se llama? El consulta, ¿cierto? Llamo a consulta y ese me va a traer de vuelta mi resultset. Me va a alegar porque tengo que hacer la importación del resultset y algo más me está alegando, si no me equivoco, otro true, ya, para el control de errores. Básicamente está agregando el SQL Server y me está faltando agregarlo acá a mi catch, en donde yo tengo que colocarle acá SQL exception listo. Con eso, ojo, con eso lo que estoy haciendo recién es ejecutar la consulta y que me la traiga de vuelta, ¿cierto? Ahora lo que tengo que hacer para que esta cuestión funcione como corresponde es recorrerla. ¿Con qué la recorro? Con un while. O sea, le digo al while que pesque el resultado o el resultset res.next, ¿cierto? Y me la empieza a recorrer. Y yo simplemente, ¿qué es lo que voy a hacer? Extraer los valores uno a uno. Ojo, extraer los valores uno a uno y guardarlos ¿dónde? En un objeto para tirarlo como una línea nueva para este, ¿cierto? Lo voy tirando línea por línea, ¿cierto? Después de hacer el add the row, y con eso voy agregando línea por línea a mi JTable, ¿cierto? Entonces empecemos. Primero son 5 valores, los cuales son todos tomados como string porque vienen pasados sin formato o sin tipado por SQL, solamente devuelve valores. Entonces id va a ser igual a res.get string. ¿Cómo se llama el string que voy a rescatar? id. ¿Se entiende?
Sacamos el primer elemento y ahora tendremos que sacar el siguiente. ¿Estamos? Vamos a sacar los elementos que faltan, que deberían ser nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento, ¿cierto? Y básicamente estamos hablando de que cuando los vamos a rescatar, se van a estar rescatados con estos nombres: nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento. Lo único que necesito, para mi gusto, es F de nacimiento. El resto, nombre, apellido, edad, es estándar, ¿cierto? O sea, nombre, si no me equivoco, ahí acabo de sacar todos los valores, ¿cierto? Nada de otro mundo. Y una vez que he sacado todos los valores, construyo un objeto, o sea, hago un object, ¿cierto? Que se va a llamar dato, ¿ya? Que se va a llamar dato. Y a este dato yo le voy a asignar, dame un segundo, a este dato yo le voy a asignar los elementos que acabo de sacar, que para este caso van a ser id como nombre, como apellido, coma edad, coma f nacimiento, ¿cierto? Acabo de agregarlo como un arreglo. Y ahora, ¿qué es lo que me falta? Al modelo, agregárselo al modelo. O sea, modelo punto add row dato. Y así lo que acabo de hacer es agregar una línea. La siguiente vez, la línea siguiente, cada vez va a agregar una línea distinta. Cuando termine de recorrer esto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿No? ¿Cómo se llama mi JTable? JTB-lista punto set model modelo. Y con eso acabo de pescar los datos. Fíjense, si vamos para arriba, para que vamos recopilando. Primero, seteo estas dos partes de arriba, o estas tres partes de arriba. Lo primero que hacen son, primero seteo las cabeceras, después digo que los datos van a estar en blanco y compongo un modelo para el JTable, ¿cierto? Después de eso, instancio la conexión, llamo a la consulta que tenemos definida en conexión, que está acá, ¿cierto? Que se está aquí, la cual ejecuta esa consulta, esta que está acá. Hace un select from alumnos. Después de eso, esta me la devuelve, ¿cierto? Me la devuelve. No me equivoqué, es acá. Me la devuelve y yo la dejo en esta variable tipo resource, ¿ya? Que es donde llegan todos los valores. Después yo la recorro, es decir, hago next para que pase a la siguiente. Extraigo los valores, compongo una fila y la agrego al modelo. Y después paso al siguiente, compongo una fila, la agrego al modelo. Paso a la siguiente, compongo una fila, la agrego al modelo y paso al siguiente. Así hasta que se me acaben los registros, ¿cierto? Cuando se me acaben los registros, yo todo lo que tenga en modelo se lo paso a mi tabla, que se llama JTB-lista, o sea, JTable lista, que es el que tenemos
acá. Y básicamente lo que hace es pescar el modelo que se definió, lo llena con los datos de la base de datos, ¿se entiende? Y me los entrega. Veamos cómo anda. ¿Ya? De acuerdo a esto, permiso, de acuerdo a esto, tenemos menos de 25 registros. Porque muestra hasta 25, tenemos hasta poco. Pero debería mostrarme todos estos registros que tengo acá, ¿cierto? O sea, yo me voy a acá, botón derecho, Run File, y me mandé el condoro al puerto un buque. No está mostrando nada. ¿Saben por qué? Porque no inició el bebé en nuestro partido. Tiene que iniciarla en el público. En el component. Exacto, en el init component yo tengo que llamar al ver, cosa que no hice. O sea, esta cuestión, tal como está ahí, copy, tiene que ir en el init component. ¿Para qué? Para que cuando se cargue, efectivamente llame, o si no, no va a hacer ningún cachureo. Y me va a alegar, ¿por qué? Porque me faltan throw exception y throw exception. ¿Se entiende? Eso es lo que nos estaba faltando. Entonces ahora yo puedo ejecutarlo ya de manera... Algo pasó, de un segundo, algo pasó ahí abajo. Estaba viendo un 3 catch. Básicamente eso. Estaba viendo un 3 catch para el control de errores. Entonces, teniendo ya claro esto, ahora sí, sin ningún problema, deberíamos poder run file, mostrar todos los cachureos que podría tener esta cuestión. Obviamente muestra los registros que tiene. Si tuviera más, a lo mejor me mostraría la barra de desplazamiento, pero con eso ya basta. Si ustedes se fijan, está mostrando los datos sin problemas. Señores, señoritas, hasta ahí, ¿alguna duda? Consulta, pregunta. ¿Cuál? ¿El código? ¿De qué? ¿Ahí? Déjenme hasta por ahí, yo creo. Vamos a verlo un poquito más para el lado. Hasta ahí. Ahí está. Debería ser eso, no más que eso. Podría achicarlo un pelito más. Ahí, para que quepa todo. Ahí está. Ahí está todo, chicos, para que lo puedan ver tranquilo. Insisto, esta es la primera parte. La próxima clase vamos a seguir viendo un par de cachureos más. ¿Estamos?